espero que disfruten del servicio. Hoy vamos a participar en la cena del Señor. Si no recibiste un paquete, esta es una buena oportunidad a ir atrás, y atrás le pueden entregar el paquete, y al final del servicio juntos vamos a participar. Yo sé que a medio de enseñanza a unos les va a dar hambre o sed. Te voy a decir aguántate, right, y espérate, no me voy a tardar tanto así, y juntos vamos a comer del pan y juntos vamos a beber de la copa. So, si no lo tienes, pueden ir atrás y les entregan uno. Hoy coincide algo que no sucede cada año. Hoy se inicia para nuestros hermanos los judíos, se inicia la celebración de la Pascua, right? Y al mismo tiempo hoy se inicia la celebración de lo que nosotros en la iglesia le llamamos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él ya entra a Jerusalén, sabiendo que lo iban a arrestar, azotar, golpear, juzgar, y crucificar, y de ahí a sepultar. Y no todos los años coincide esto en el mismo tiempo, pero esta vez toca que es así. Entonces la Pascua inicia hoy y la Pascua termina el próximo domingo. Entonces toca que la Pascua termina con nuestra celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y les recuerdo que no vengan solos la semana que entra. Tráiganse a alguien, al vecino, al sobrino, a su hijo, a su hermano, al desconocido. Bring someone, pero no vengan solos. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, pero vamos a leer en Lucas capítulo 2 algo, y vamos a leer algo interesante que inicia con el nacimiento de Jesús. Y leemos Lucas 2 versículo 1, y dice: y aconteció en aquellos días que se prolongó de un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Como nosotros decimos, hubo un censo, right? Versículo 2 dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. 4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, right? La descendencia de Judá, ellos habían tomado allí esa parte de Belén, de allí es donde ellos se habían establecido. Pero toca que uno de los descendientes de Judá, en este caso José, y lo mismo para María, ellos habían hecho su vida después de cientos de años en Nazaret, en Galilea. Entonces ellos tuvieron que regresar a Belén para ser contados en la ciudad de su padre, en este caso su padre David. Dice el versículo 5: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, right? María iba embarazada, y toca que no en Nazaret de Galilea, de donde vivían, sino que cuando regresaron a Belén en Judea es donde ella dio luz, right? Y eso era para cumplir la profecía de donde iba a salir el Mesías. Dice el versículo 7: y dio luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, right? Porque no había lugar para ellos en el mesón, right? Quizás te estás preguntando, ¿qué tiene que ver esta historia navideña con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo? Right? Nosotros nos movemos por el calendario gregoriano,
right? En inglés, the Gregorian calendar. Estamos en el mes de marzo, preparándonos para entrar al mes de abril, right? Y los judíos se mueven por su propio calendario, right? Y en su propio calendario, cuando Jesús entra a Jerusalén, entra en el mes de Nisan, right? No el carro, right? No el carro, ¿verdad? Pero es un mes en el calendario judío, hebreo, y él entra en el mes de Nisan, y más o menos entra en el día 10 del mes de Nisan. Right? Pero ¿qué tiene esto que ver? Pues no, nada, nomás les estoy dando información. No, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Más o menos en el día 10 de Nisan se traían las ovejas que iban a usar para la celebración de la Pascua. Right? Y este es el día en que Jesús decide a entrar a Jerusalén, en el mismo día que entraban las ovejas que iban a escoger, diferentes familias iban a escoger para celebrar la Pascua. Right? ¿Y dónde nació Jesús? Jesús nació en Belén, y se cree que es en esa región de Belén donde criaban a las ovejas que después llevaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Right? So vemos a nuestro Señor Jesucristo allá en Belén. Right? No había lugar en un mesón, so allá donde estaban las ovejas nació, y de ahí en su entrada triunfal entra con las ovejas que se iban a sacrificar para la celebración de la Pascua, y más o menos es el mismo día en que Jesús decide a entrar a Jerusalén para entregar su vida, que este viernes es el viernes que se celebra la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 21, ahí donde están a la izquierda, no van a ir muy lejos. Mateo 21, si andas leyendo Génesis o Éxodo o te pasaste de más, let's go to Matthew chapter 21. Les voy a enseñar un poquito de latín, así van a salir bien sofisticados de aquí. Right? El término en latín es Agnus Dei, right? Agnus Dei. Agnus quiere decir cordero, Dei quiere decir de Dios. Right? Por eso a Jesús, cuando Juan ve a Jesús por primera vez para bautizarlo, ve que viene Jesús, y ¿qué es lo que proclama Juan? No Juan el apóstol, sino Juan el Bautista proclama y dice: he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Right? Me recuerdo unos años atrás en el Museo de Arte de aquí de Houston, tuvieron se me escapa la palabra, pero cuando traen diferentes artes de diferentes partes del mundo, una exhibición, tuvieron una exhibición se llamaba la exhibición Agnus Dei, y trajeron cuadros sumamente famosos de los 100, 200, 300, 400, 500, 600 años atrás, de artistas que fueron inspirados conociendo a Jesús como el Cordero de Dios, y cómo pintaban ellos a un cordero. Unos lo pintaban con una herida en su lado, y otros enseguida de una cruz o una espada, y diferentes maneras. Right. Agnus Dei, el Cordero de Dios. Mateo capítulo 21. Tenemos nosotros Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelios. De los 4 evangelios, 2, Mateo y Juan, fueron escritos por testigos oculares, hombres que estuvieron allí, que vieron. Right. Los otros 2, Marcos y Lucas, fueron escritos por hombres que anotaron, escribieron el testimonio de otros testigos oculares. Y en este caso leemos en Mateo, que fue uno de los testigos oculares, y él menciona algo que realmente no es mencionado en ninguno otro de los evangelios,
Pero dice Mateo capítulo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallarás una asna atada y un pollino con ella. Menciona 2, él es el único que menciona estos 2. Dice: desátadla y traédmelos. Right. Versículo 3. Y si alguien os dijere algo, decid todos juntos: el Señor los necesita. Una vez más: el Señor los necesita. Una última vez: el Señor los necesita. Y dice: y luego los enviará. 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. ¿Cómo viene? Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asno y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Estos asnos a que se refiere aquí en los evangelios, diferentes a lo que nosotros entendemos como un asno. Estos animales eran animales que eran muy deseables en su tiempo. Muchos querían estos tipos de animales. En mi estudio encontré que eran animales reconocidos por su paciencia, por su inteligencia y por su fuerza. Y Jesús, entrando sobre este asno, en vez de venir sobre un caballo, significa algo. Si Jesús, el Mesías, el Cristo, o para nosotros diríamos el Rey, entrare a Jerusalén sobre un caballo, entonces eso pudiera significar guerra, pudiera significar batalla, right? O en otras palabras, viene a declarar guerra. Pero la razón que entró sobre un asno primeramente era a cumplir la profecía que leímos, pero también para mostrar que no venía para hacer guerra, sino que venía para traer paz. Y en estos días, en la semana que entra, celebramos el día de resurrección, y es quizás el servicio más grande en Estados Unidos en la mayoría de las iglesias. Aquí en la iglesia del pueblo no, el Día de los Padres es el más grande porque nosotros venimos a alabar y adorar, right? Día de los Madres es segunda y de ahí es... No, I'm playing, ando jugando. Pero sí, nunca me voy a olvidar del año 2020, porque el año 2020 literalmente fue el año donde más padres vinieron, más papás vinieron que mamás. Más papás vinieron en Día de los Padres que mamás vinieron en Día de los Madres. Y eso que les traje a las mamás mariachis. Pero, ¿cómo la ven? Anyway. So viene en un asno para mostrar paz. Y en estos días debemos de estar orando. Y como les dije más temprano, anímense en atraer a alguien, no invitar a alguien, atraerte a alguien. Porque en estos días más gente van a abrir su corazón a Cristo Jesús. Va a haber pueblo que tiene ese deseo, tiene ese hambre de abrir su corazón al que está tocando y permitir que el Rey de Gloria no nomás entre a Jerusalén, sino que van a permitir que el Rey de Gloria, así como entró a Jerusalén, entre en su corazón, y así como entró mostrando la paz, entra y traiga un paz que sobrepase todo entendimiento. Un paz que sobrepasa todo entendimiento.
en el tabernáculo, recuerdan que primero Moisés y los hebreos edificaron el tabernáculo y de ahí después David hizo las preparaciones y Salomón edificó el templo. Ese templo después fue destruido y edificaron otro templo. Pero una de las reglas, habían muchas reglas, leyes que seguían en el Antiguo Testamento, seguían los judíos cuando iban ellos al tabernáculo o al templo. Y uno de esos que me ha llamado la atención a través de los años y apenas hoy dije, mira, hay una manera de conectar esto a Jesús, es que una de las reglas es que si entraban por el norte tenían que salir por el sur. Y si entraban por el sur tenían que salir por el norte. Era una de las reglas de entrar al tabernáculo. Si entrabas por el norte, salías por el sur. Si entrabas por el sur, salías por el norte. En otras palabras, había una salida y había una entrada. ¿Qué es la Pascua? What is Passover? Éxodo capítulo 12, no vamos allí, no quiero tomar mucho tiempo en esto porque estamos limitados por la cena que vamos a hacer. Pero en Éxodo capítulo 12, el pueblo de Dios se les da una celebración. Creo que habían creo que son 4 diferentes celebraciones que todo varón en Israel tenía que ir a Jerusalén a celebrar. Uno de esos celebraciones era la Pascua. Y normalmente iba el varón y llevaba a su familia. Cuando Jesús entra a Jerusalén, al mismo tiempo que están entrando todas las ovejas, era un tiempo en Jerusalén que estaba llenísimo. No nomás lleno, pero llenísimo. Amén. Las multitudes estaban en Jerusalén cuando entra nuestro Señor Jesucristo. Las multitudes, la mayoría de los hebreos estaban allí cuando Él fue crucificado. Y el pueblo de Dios se encontraba en Egipto esclavos por 400 años. Viene Dios, manda a su profeta Moisés, manda a Moisés su hermano Aarón, y Moisés eran hermanos en la carne. Van delante de Faraón, le dicen a Faraón, suelte al pueblo de Dios para que vayan y lo alaben. Y Faraón se le endurecía el corazón y decía, no, yo no voy a hacer nada de eso. Entonces Dios empezó a mandar plagas en contra de Egipto, pero no donde estaban los hebreos. Una de las plagas famosas es que la agua se convirtió a sangre. Eso sucedió en Egipto, pero no sucedió en Goshen, donde estaban los hebreos. Había una plaga de ranas. No está Rebecca Rose aquí para hacerles ribbit like that, pero había una plaga de ranas. Ranas donde quiera, en las camas, en la comida, donde se bañaban, everywhere. Pero eso sucedió en Egipto, no sucedió donde estaban los hebreos. Bien, diferentes. Antes de la última hubo la plaga de tinieblas, oscuridad. Todo Egipto, oscuro, no se miraba nada. Eso sucedió en Egipto, no sucedió con el pueblo de Dios. Y después de estas plagas, cada vez venían con Faraón, Moisés y Aarón y le decían, ahora sí, suelte al pueblo. Y él decía, ok, los voy a soltar. Y de ahí decían, como dicen los jóvenes, psych, mejor no. Siempre no. Se endurecía su corazón. Venía otra plaga. Y él decía, ok. Y de ahí decían, no, siempre no. Y ok, y siempre no. Entonces, por medio de Moisés y Aarón, Dios le dice a su pueblo, agarren una oveja, macho, de 2 años, sin defectos. Maten a la oveja, agarran la sangre, pongan las
postas de la puerta, en el dentil de la puerta. Y ahí dijo, cierta hora voy a pasar en la noche, y donde no hay sangre, va a haber muerte. El primogénito va a morir. El primogénito va a morir. Desde el amo a la casa, hasta su criado, su esclavo, hasta su ganado. Todos los primogénitos van a morir. Y la palabra dice que hubo gran llanto, lloro en Egipto esa noche. Como que nunca se ha oído eso, lo que sucedió en un instante. La semana pasada el doctor Antonio Bolaños lo comparó a lo que hemos pasado en este último año, tanto llanto y lloro en muchas familias por este virus que ha llevado a muchos queridos de nosotros. Pero esto fue todo en una noche, en un ¡pum! Pero cuando se miraba la sangre, allí no llegaba la muerte, sino que sobrepasaba sobre esas casas. Por eso en inglés se dice pass over, pasar por encima. Pasar por encima. Y esta fue la plaga que convenció a Faraón a decir, ¿sabes qué? Moisés, agarra a tu pueblo y get out of here. Váyanse de aquí. Y les dieron oro y plata y ropa, les dieron muchas cosas. Y el pueblo de Dios pudo salir por la Pascua, por la sangre. Pudieron salir de Egipto e ir en camino a la tierra prometida. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa la esclavitud. La esclavitud de este mundo. Porque créeme que este mundo te hace un esclavo. Te hace un esclavo al pecado. Pregúntale a alguien que tiene alguna adicción o algún mania que no pueden dejar, o un vicio que no pueden dejar. Son esclavos. Este mundo nos hace esclavos a las cosas materiales. Nunca nos confortamos. Siempre queremos más. Los niños ven una revista y mami, I want, mine. Somos esclavos en este mundo. Pero por medio de la sangre del Cordero hubo libertad. Y yo te quiero dejar saber que todavía por medio de la sangre del Cordero de Dios hay libertad. There is freedom. Una salida. Ellos salieron de Egipto, salieron de la esclavitud por medio de la sangre del Cordero. Jesús entró a Jerusalén. Ellos salieron rumbo a la tierra prometida. Jesús entró como el Cordero de Dios al capital de la tierra prometida. Y eso es lo que celebramos en el día de hoy. Que un día el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, entró a Jerusalén para cumplir todas las profecías que se habían escrito de él cientos de años antes de su nacimiento, para que tú y yo pudiéramos tener esa confianza de que hemos puesto nuestra fe no en un cuento de Disney, no en un cuento de Mickey Mouse, sino que hemos puesto nuestra fe en la verdad, in the truth. Y la entrada triunfal de Cristo Jesús nos debe de recordar que hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo. There's victory in Jesus Christ. Ya para prepararme para terminar, antes de entrar a la cena del Señor, quiero compartir con ustedes uno de mis versículos favoritos de la entrada de Jesús. Jesús le dice a dos de sus discípulos: ustedes van a encontrar un asna y su pollino y me lo traen. Y de ahí les dice: pero si alguien les pregunta, hey, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Dice el versículo 3: y si alguien os dijere algo, decid, el Señor
los necesita. El Señor los necesita. The Lord needs them. The Lord needs them. Quiero que tú sepas hoy, esta noche, que de una manera el Señor te necesita a ti. What? No, yo necesito al Señor. Sí, oh yeah, you do. Eso es verdad. Tú y yo necesitamos al Señor. Pero el Señor te necesita a ti también. Porque Dios ha decidido de salvar al hombre por medio de la predicación del Evangelio. El Evangelio quiere decir las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Que ya no tenemos que permanecer esclavos en Egipto. Ha llegado un Salvador. Cantamos nosotros, Hosanna, sálvanos. Ha llegado el Salvador. Su nombre es Cristo Jesús. Ha llegado el Cordero que derramó sangre para traernos vida y victoria. Su nombre es Cristo Jesús. Esas son las buenas nuevas. That's the good news. Y Dios ha decidido a salvarnos por medio de la predicación de las buenas nuevas. ¿Y quién tiene el cargo, el llamado de predicar las buenas nuevas? Unos andan pensando, pues el pastor Rubén. No, you're wrong. Nosotros como la iglesia. Nosotros como el cuerpo de Cristo. Nosotros como los salvos. Nosotros como los hijos de Dios. Tenemos el llamado, el mandato, la comisión de proclamar: Cristo vive, Cristo sana, Cristo salva. Vamos a darle a Él la honra y gloria. Recuerdan que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a ponernos de pie. Y en las pantallas les vamos a poner 1 de Corintios capítulo 11. Vamos a leer y de ahí vamos a participar en la comunión. Pero dice 1 de Corintios 11 versículo 24, verse 24. Vamos al 23. Put 23 for me. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros participamos en la cena del Señor, estamos haciendo memoria, estamos proclamando, estamos predicando el Evangelio de Cristo. 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. 26. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, que dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A nosotros nos toca anunciar la muerte. Y la muerte quiere decir la crucifixión, el derramo de sangre de Jesús. Y obviamente si hablamos de la muerte, celebramos la resurrección hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Les voy a pedir que agarren su copa. Les voy a pedir, levanten el pan. Okay. Y si es posible, québrenlo. Right? Québrenlo 1 o 2 veces. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esa oveja en la Pascua, ese cuerpo, lo cortaban,
lo sacrificaban, lo partían para derramar la sangre, para celebrar la liberación y la vida. Y nosotros celebramos que un día vino el Cordero de Dios y su cuerpo fue partido, derramó sangre para que nosotros hoy pudiéramos tener libertad. Si tú batallas con algún vicio, con alguna adicción, con algún mal hábito, quiero que tú pienses en esa adicción, ese vicio, ese hábito en este momento. Y cuando comemos el pan, dele gracias a Dios por tu liberación. ¿Okay? Vamos a comer el pan. Gracias, Dios mío. Gracias por nuestra liberación. Gracias por librarnos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Gracias por librarnos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Gracias. Con mucho cuidado vamos a abrir la copa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dice la palabra en el versículo 25 de capítulo 11 de Primera de Corintios, dice: y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tú has entrado en un nuevo pacto con Cristo Jesús, con tu Padre Celestial. En otras palabras, si Él ha dicho te voy a librar, tú eres libre. Si Él te ha dicho te voy a salvar, tú eres salvo. Te ha dicho te voy a bendecir, tú eres bendecido. Y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tómalo y medite en Cristo Jesús. Cristo. Jesus. Jesús. Yeshua. Cordero de Dios. Oh, gracias. Oh, te pido por liberación sobre este pueblo. Desata toda cadena. Desata todo lo que los ha tenido atado, Dios Padre. Reprendemos todo espíritu de adicción, de vicio, de mal hábito que ha venido sobre este pueblo, y lo atamos y lo mandamos de sus lugares vacíos y secos. Y te damos gracias que hay poder en la sangre de Cristo. Thank you. Gracias que hay poder en la sangre.